Y así todos juntos, del último sentir, amados hermanos, vamos a hacer oración. Amén. Señor, te damos gracias en este día porque nos permites estar una vez más reunidos en tu santo nombre. Padre, te pedimos que seas tú descendiendo este lugar, Señor, que sea tu presencia sobre nosotros, Señor, que nos des a cada uno la porción de palabra que ya es predestinado, Señor. Te damos gracias por todo esto, Señor. Habla porque nuestros oídos están atentos, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den una fuerte ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Te exaltamos, Señor. Amén. Gloria.
Señor. Cuánto nos amas, Padre. Gracias por eso. Exaltamos, Señor. Él está celoso por mí, como un huracán su amor pega en mí. En mí no debajo el peso de su miel, doy gracias. Cuando de repente eclipsas con tu gloria todas mis
Gracias, Padre, porque sabemos, estamos seguros que escuchas nuestras oraciones, nuestra alabanza, Padre, puesta delante de ti, Señor. Padre, gracias por todo lo que haces. Padre, permite que tu palabra, Señor, caiga en una tierra fértil, Señor, que germine, que florezca, Padre, que dé el fruto que tú esperas de ella. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Puede tomar asiento, amado hermano. En la tarde, no tan tarde, estaba yo allá por el centro trabajando, y un hombre me preguntaba qué tan confiable decía es la Biblia, qué tan confiable es la Biblia. Y bueno, eso no depende de qué tan confiable sea la Escritura, porque la Escritura es la Escritura. Depende de qué tanto tú creas en ella. La pregunta no es qué tan confiable es la Escritura, la pregunta es cuánto confías tú en ella. Sí. Porque la Escritura es la palabra de Dios, nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Cuando uno la lee, que es imposible, ¿verdad? Que algún autor haya podido hacer este libro, es imposible. Hay tanto paralelismo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hay demasiado. Es imposible, ¿verdad?, que los autores hayan puesto de acuerdo a lo largo de tanto tiempo y hayan podido coincidir en estas cosas, ¿no? Entonces, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Aquí la pregunta es, bueno, ¿cuánto nosotros confiamos en ella y creemos en ella? La gente tiene ideas no muy concretas de lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? La gente dice es que la palabra es muy bonita, es muy hermosa, y lee libros de salmos, y sí, son libros poéticos muy hermosos, muy bien hechos, pero la palabra es poderosa, ¿verdad? Voy a ocupar algunos términos, es violenta, es agresiva, es cautivadora, no sé, es tremendamente poderosa, ¿verdad? Y quien cree en la palabra se va dando cuenta que tiene que alinearse a esa palabra para que su vida pueda tener las características que Dios espera de un creyente. Imagínense cómo es la palabra de Dios, de poderosa, de fuerte, de creativa, de valiente, de agresiva, ¿verdad? También es romántica, es cautivadora. Y cuando Dios habla su palabra, dice que Él la envía y espera que esa palabra cumpla un propósito. Él no espera que esa palabra regrese vacía, sino que cumpla un propósito para el cual Él la envió, ¿verdad? Entonces, ese propósito es a través de nuestra vida. ¿Sí? Es a través de nuestra vida como nosotros manifestamos, ¿verdad? Cuánto estamos creyendo en esa palabra y cuánto nos apropiamos de esa palabra. ¿Sí? No es algo, como decirlo, como leer cualquier literatura, no, tiene que ir haciendo un cambio en la manera de pensar, en la manera de vivir, en la manera de ver las cosas, en la manera en la que uno discierne el bien y el mal, y entre lo que uno tiene que hacer y no hacer, ¿verdad? Saben, en una reunión de varones estábamos analizando y nos dimos cuenta que el cristiano ya no tiene una decisión. El creyente no puede estar decidiendo entre el bien y el mal, porque se supone que la vida del creyente es el puro bien. El cristiano tiene que decidir entre si hace o no hace. ¿A qué nivel nos lleva la palabra? Porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Fíjate a qué nivel nos lleva la palabra. No está diciendo, ¿verdad?, que el cristiano tiene que estar escogiendo entre el bien y el mal, entre hacer lo bueno y entre hacer lo malo. No. El creyente, el que empieza a vivir esta palabra, ya no tiene que estar escogiendo entre robo o no robo, miento o no miento. Ya no tiene que estar escogiendo eso. Él tiene que estar escogiendo entre lo hago o no lo hago. ¿Qué? El bien.
¿Hago el bien o no lo hago? Y vamos a preparar una predicación con respecto a eso. Porque a veces pensamos que nuestra vida la tenemos que conducir como cristianos entre ¿hago el bien o no lo hago? No, eso ya no puede haber quedado allá. Ahora la pregunta es, ¿haces el bien o no lo haces? Porque si sabes hacer el bien y no lo haces, es pecado, mejor peca. Porque la Biblia dice, ¿por qué te digo eso? Usted me dice, no, porque la Biblia dice, o frío o caliente. Dice la palabra, el que se limpia y el que se ensucia. Entonces, ¿a qué niveles nos pone la palabra? ¿A qué niveles nos lleva? ¿Sí? Entonces es mejor hacer, por decirlo de alguna manera, porque no encuentro palabras, ¿verdad? ¿Sí? Aquí la cuestión es qué tanto de lo que Dios nos pide que hagamos, hacemos. No, ya no la pregunta si hago bien o hago mal. No es, la pregunta es qué tanto de lo que me exige Dios hago. ¿Qué tanto de lo que me pide Dios que haga estoy haciendo? Ya no la pregunta es si me estoy portando bien o me estoy portando mal. Si te estás portando bien y no sabes escoger entre si me porto bien o me porto mal, entonces tendrías que empezar a ir a la dominical los domingos con los niños allá arriba para empezar otra vez. O te tendríamos que hablar de Cristo, ¿verdad? De arrepentimiento para que la vida pueda tomar un cambio. ¿Sí? Pero no se trata de eso la palabra hoy. Hoy vamos a continuar con lo que venimos leyendo. Nos ha tomado varias semanas, Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Y lo estamos viendo así nada más, rápidamente, ¿verdad? Pero pudiéramos hablar de cada uno de los aspectos que la Biblia nos enseña con respecto a la fe y con respecto a hombres y mujeres que pudieran ocupar de manera correcta la fe. En alguna ocasión, ¿verdad? Yo les hablaba un poco de, y aquí tengo mi apunte, ¿verdad? Entre ilusión y fe. Le hablaba yo un poco hace unas semanas, amados hermanos, ¿qué es la ilusión? ¿Qué es la fe? Bueno, la ilusión, ¿qué es la ilusión? El término ilusión se refiere a una percepción o interpretación errónea de un estímulo externo. Este tipo de interpretaciones ha llevado a muchos autores a definir las ilusiones como el resultado de la combinación de poca claridad, poca perspectiva y un estado emocional intenso. Eso es la ilusión. Muy a menudo el creyente confunde la fe con la ilusión porque no tiene una clara percepción de su entorno. La fe no niega el problema. La fe hace evidencia del problema. La fe dice, hay un problema, existe un problema. La fe dice, soy incapaz, no puedo solucionarlo, no tengo los recursos, no tengo los medios, no tengo la habilidad. Esa es la fe. Si hay un problema y yo niego la existencia del problema, lo que tengo es una percepción equivocada de mi entorno. Y eso es una ilusión. La fe, menos mal que la Biblia nos define qué es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En pocas palabras, la definición bíblica de fe es confiar en algo que no se puede comprobar. Pero la fe en ningún momento niega la existencia del problema. Cuando se niega la existencia del problema, cuando no se toman en cuenta los factores y se cree en algo, no es fe. Esa es una ilusión. ¿Sí? Qué bueno por la desilusión, porque la desilusión me saca de mi error. ¿Cuántos se han desilusionado? O sea, que la desilusión es buena. ¿Por qué? Porque te saca de tu ilusión. Vivías ilusionado, pero viene la desilusión y sales de la ilusión y caes en la realidad. Yo no puedo, no tengo el recurso, soy incapaz, y caes en la realidad. ¿Sí? Entonces, todo lo que hemos venido leyendo en el capítulo 11 habla de la fe. Ninguno de estos hombres y ninguna de estas mujeres se hicieron ilusiones. Ninguno de ellos, ¿verdad?, estaban claros de cuál era el problema, cuál era la situación, cuál era la promesa, y tenían en cuenta todos los factores para llegar a una conclusión. ¿Cuál conclusión? Que no había otro camino más que creerle a Dios.
la escritura en lo que vamos a leer a partir del versículo 27. Porque leímos la semana pasada que Moisés, ya siendo grande, él escogió. Cuando él era pequeño, sus papás lo apartaron, pero él siendo grande, escogió, ¿verdad? Escogió no llamarse hijo de la hija de Faraón, escogió renunciar a los placeres momentáneos, ¿verdad? Y buscar la eternidad a través de Cristo. En el versículo 27 dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Bueno, ¿qué dice? ¿Qué venimos leyendo? Venimos hablando de la fe, de lo poderosa que es la fe, de lo necesaria que es la fe. Y amado hermano, lo claro que tú y yo tenemos que tener con respecto a la fe, debe de haber claridad en el concepto de la fe. Debe de haber claridad en qué es fe y qué no es fe. ¿Por qué? Porque muy a menudo podemos confundirnos y estar viviendo de una manera, ¿sí?, en que creemos que estamos ocupando fe. Ahora, voy a ser muy atrevido en lo que te voy a decir. No muy atrevido, sino voy a ser muy teológico en lo que te voy a decir. ¿Cuál es el acto más grande de fe que el hombre, no me conteste, que el hombre puede hacer? ¿Cuál es el acto más grande de fe que el hombre puede tener con Dios? ¿Cuál es el acto más grande? ¿Cuál es la manifestación más grande de mi fe? ¿Sabes? Creer en la salvación. Creer en la salvación. Ese es el acto más grande de fe que tú puedes tener. Creer, no estar convencido. Creer. Primero crees y luego te convences. Pero si tú dudas de tu salvación, tienes que empezarle a orar a Dios, estar en comunión con Dios y que el Espíritu Santo te traiga, ¿verdad?, ese convencimiento. Primero se cree, amado hermano, primero se cree. Y cuando tú empiezas a leer la Escritura y lees lo que Pablo habla en el libro de Romanos, ¿verdad?, y habla y ves la justificación a lo largo de la historia bíblica, ¿verdad?, entonces tú empiezas a convencerte de tu salvación. Cuando ves en qué constituía el sacrificio en la antigüedad, cómo era el sacrificio, cómo se tenía que llegar a la presencia de Dios, cómo se perdonaba un pecado, entonces tú empiezas a convencerte. Ahora tienes todos los argumentos para defender tu fe y tu salvación, pero creíste primero y a lo largo de tu crecimiento espiritual te vas convenciendo. Ahora estás convencido. Ahora no es solo una creencia, estás completamente convencido. Y si aquí hay alguien que duda de su salvación todavía, tiene que orarle a Dios, tiene que leer la palabra y tiene que convencerse. Y ese es el acto más grande de fe. No que mis hijos vayan a ser populares o famosos, o que voy a tener un negocio grande, o que esto va a ser así, o que esto va a ser asado. No. El acto más grande de fe es creer en la salvación. Porque ese es el principal propósito de Dios para con nosotros, nuestra salvación. Todo lo demás también requiere fe, ¿sí? Pero ese es el principal acto de fe. Si tú estás convencido de eso, si has creído en eso y estás convencido de eso, tú tienes fe. Y si no, solo has creído, pero no estás convencido. Leer, órale a Dios, leer la palabra. Yo creo que lo mejor es leer la palabra. Leer la palabra.
y encontrar ahí los argumentos que te van a convencer para creer en esa salvación. Por la fe, dice versículo 27, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Fíjate lo que dice la palabra. Vemos en los versículos anteriores que Moisés renunció al título que tenía. Renunció al título que tenía. Pero no solo renunció al título, sino que abandonó a Egipto. ¿Sí? Abandonó Egipto, abandonó el sistema, porque Moisés hubiese podido decir: no me quiero llamar hijo de la hija de Faraón, pero seguir habitando en Egipto, seguir habitando de la forma en que el sistema le iba a dictar que tenía que vivir. ¿Me explico? Pero cuando él dice, cuando la escritura dice que él decidió salir de Egipto, él lo que está haciendo está abandonando a Egipto. ¿Sí? Porque muchos podríamos tener el título de creyentes y el título de cristianos, pero seguir viviendo en el mundo, no abandonar el sistema del mundo, no abandonar la forma del mundo y tener prácticas que son del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Dice la palabra: el que robaba, no robe más, sino que trabaje con sus manos para que pueda compartir con el que tiene necesidad. O sea, ¿qué es esto? No solo no tiene que robar, ahora tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque es muy común que el que es ladrón sea flojo. Entonces ahora tiene que trabajar, y no tiene que trabajar solo para él, sino que tiene que trabajar para compartir, para dar. Entonces alguien podría decir: yo ya no soy ladrón, ya no soy ladrón, pero no alinearse a los mandamientos que la palabra habla con respecto a eso, ¿verdad? Entonces yo podría tener un título que diga: ya Arturo ya no es ladrón, pero ahora la palabra me está pidiendo que no solo deje de ser ladrón, sino que ahora trabaje y que le dé a los que tienen necesidad. Y Moisés es lo que está haciendo. Moisés está renunciando a su título de hijo de la hija de Faraón, y está abandonando el sistema que tiene Egipto, la manera de vivir de Egipto. Por eso dice que él, ¿sí?, abandonó Egipto y no temió la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Sí? Porque se sostuvo creyendo en Dios. Moisés no vio, hasta ese momento no había visto a Dios. ¿Qué es lo que había visto? Una zarza ardiente, una promesa, una palabra. Y él se sostuvo en esa palabra, se sostuvo en esa promesa. ¿Sí? Y esto nos enseña, amado hermano, que tú y yo, nuestra fortaleza está en lo que Dios dice y no en lo que yo creo o pienso, ¿verdad? Yo me voy a equivocar. Mi fortaleza para poderme sostener es en la palabra de Dios. La situación, dicen, cada año dicen lo mismo, ¿verdad? No, el próximo año se va a poner feo, se va a poner malo, la economía y esto y lo otro. Y tú te tienes que sostener como viendo al invisible, y levantas una oración y dices: Señor, yo no he visto justo desamparado, ni tu simiente que mendigue pan. Y tú dices que yo seré cabeza y no cola, que yo voy a prestar y no voy a pedir prestado. Y yo me sostengo en esa palabra. Ahora, es una realidad que la economía se va complicando. Yo no voy a negar la existencia de que la economía es complicada, pero me sostengo no en lo que yo creo, porque yo podría decir: no, el próximo año voy a echarle muchas ganas y voy a hacer un super negocio y me va a ir bien. Me estoy sosteniendo en lo que yo creo. Me tengo que sostener en lo que la palabra de Dios dice. Y ahí es donde yo me sostengo. Porque lo que hizo Moisés fue abandonar un estatus y abandonar un lugar. Y iba a un desierto donde ni tenía estatus ni tenía provisión. Eso fue lo que hizo Moisés. Dejó el estatus y la provisión, y salió a un lugar donde no tenía estatus. ¿Qué iba a hacer? Un errante en el desierto. ¿Sí? Porque no está hablando del momento del éxodo aquí,
Está hablando en el momento en el que Él sale antes de venir a rescatar al pueblo. ¿Sí? Y anduvo ¿cuántos años? 40 años. ¿Con un estatus? No, sin un estatus. Y a ti te ven en la calle, y me ven en la calle y la gente no sabe que tú eres hijo de Dios y que tú eres hija de Dios. ¿Sí? Y andas por el mundo errante, ¿verdad? Sosteniéndote en la poderosa palabra de Dios. Y eso es lo que Moisés hizo. Y es un ejemplo de fe. ¿Qué es un ejemplo de fe? Que tú salgas al mundo y te sostengas en el mundo como viendo al invisible. Te sostienes en la palabra de Dios. Y no bailas al son que te toque el mundo. Te abstienes de lo que es el mundo. ¿Sí? Y ya no te llamas hijo del mundo. Ya eres hijo de Dios. Renunciaste al sistema del mundo. Sales del mundo. Y ahora, ¿cómo te sostienes? Como viendo al invisible. Te sostienes en Cristo, en su palabra, en sus promesas, en lo que Él es. Y eso es lo que te sostiene en medio de ese mundo. ¿Por qué no podemos irnos a la montaña y aislarnos? No, hay que salir y hay que estar allá. Y amado hermano, nosotros no somos vulnerables. Quítate de la cabeza que un cristiano es vulnerable allá afuera. No, no es vulnerable. Es hijo de Dios. El diablo no lo toca. Todo lo que hace prospera. A Él lo anda siguiendo el bien y la misericordia todos los días. Dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Ya está hablando de cuando regresó, después de 40 años de andar allá en el desierto. Moisés regresa y tiene fe para celebrar la Pascua. Tiene fe para creer que la sangre de un cordero en el dintel de la puerta iba a detener al ángel de la muerte que iba a matar a los primogénitos. ¿Se necesita fe para creer eso? Claro que sí. Porque habían visto todas las plagas, habían visto todo el caos que había provocado en Egipto. Y Dios le dice, maten un cordero, ¿verdad? Se lo van a comer entre todos, ¿sí? Y van a poner la sangre en los dinteles de las puertas. Se necesita fe para creer que la sangre de un inocente me puede salvar. Te decía yo hace un momento, el acto más grande de fe es creer en tu salvación. Y este versículo nos enseña, ¿verdad?, que hubo fe en Moisés para creer que la sangre de un animal lo podía librar de la muerte. Porque Moisés era primogénito. Y había muchos primogénitos. Yo tengo fe como la de Moisés. Yo creo que la sangre de Cristo me libra de la muerte. Y me pueden señalar, y me pueden criticar, y me pueden juzgar como a cualquier otro creyente. Y me pueden descalificar, y yo tengo conciencia de que no soy apto para el reino. No, tengo conciencia de que no soy bueno. Tengo conciencia de que no estoy calificado para el reino. Pero tengo fe en que la sangre de un animal me puede salvar de la muerte. Eso es fe. No, es que yo como, no, si yo me porto re mal, no, yo me voy a salvar, a mí como Cristo me va a justificar, no, si yo soy bien así, bien asado, ¿sí? Soy malo, pues no hay gente buena en el mundo, no hay bueno ni a uno, dice la palabra, pero tu fe te lleva a creer de que eres salvo. ¿Sí? Tu fe te tiene que llevar a creer eso. Y por eso dice que por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. ¿Sí? Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. ¿Cómo? Por la fe. ¿Sabes? Por la fe se cruza un mar. Por la fe, y se cruza en seco. ¿Sí? Se necesita fe para cruzar un mar. Yo no sé de cuántos kilómetros era el cruce, pero no creo que haya sido de 100 o 200 metros. No sé de cuántos kilómetros, no sabemos en qué lugar. Bueno, sí hay datos, pero yo no sé específicamente en qué lugar del mar rojo ellos cruzaron. Porque dice la palabra que Faraón los vio y dijo, ya los tengo. De este lado está esto, de este lado está esto otro, de este lado está esto, y lo único que tienen es el mar.
y por ahí cruzaron. Ahora, fíjate lo que dice este versículo. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Mira, si no tienes fe, no lo intentes. Si no tienes fe, no lo intentes. Porque hubo fe para ver que se abriera el mar y decir, híjole, ahí va Moisés con la vara. Pues vamos. Y tuvo que haber valentía. Y tuvo que haber fe. Y tuvo que haber esfuerzo. Lo primero que tuvo que haber era fe. Y después valentía. Y después esfuerzo para cruzar. Porque iban cargando todo. Llevaban animales, llevaban oro. ¿Sabes que el oro es el metal más pesado que existe? Más pesado que el plomo. O sea, no creo que hayan llevado cada quien 2 o 3 kilos. Ya debe haber llevado suficiente riqueza. Arriando animales. Y atrás venían los egipcios y ellos creyeron. ¿Y tú crees que no fueron valientes los egipcios para ir tras ellos en medio del mar? Entonces te das cuenta que no se requiere valentía, que lo que se requiere es fe. Santo de la gloria. Si estás haciendo algo que no tiene fe, mejor no lo hagas. Si estás haciendo algo sin fe, mejor no lo hagas. Porque es muy probable que no cruces. Si lo estás haciendo en tus fuerzas, porque los egipcios tuvieron que echar mano, eran soldados, sabían lo que era enfrentarse a un peligro, tenían valentía, pero era lo único que tenían, valentía. Yo puedo ser mucho, muy valiente, tú puedes ser mucho, muy valiente para decir, ahora sí, sacar el pecho y todo lo que venga, pero si no tiene fe, a medio paso el mar se va a cerrar. No lo digo yo, lo enseña la Escritura y te vas a ahogar. Dice, los egipcios intentaron hacer lo mismo. Yo no sé qué estés haciendo hoy. Yo no sé qué decisión tomaste ayer, con respecto a algo. Si tienes fe, dale. Si no tienes fe, mejor no lo hagas. Mejor espérate tantito. Espérate tantito en la orilla del mar. Y órale a Dios y pídele a Dios, y Dios puede volver a abrir el mar para que puedas pasar. Pero si lo estás haciendo en tu valentía, en tu coraje, en tus ganas, en tu ahora sí, mis chicharrones van a tronar, es muy probable que no lo consigas. Por muy valiente que te sientas, tiene que tener fe, amado hermano. Tiene que tener fe. Dice la palabra, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Qué les pasó? Fueron ahogados. Y a veces queremos copiar lo que otros hacen, repetir lo que otros hacen, pero la fe es como invisible, la fe no se ve. Eso, el hermanito se la lleva bien suave, así era yo como él. No sabes cuánta fe le pone al asunto. No sabes cuánta fe le pone al asunto. No, quisiera ser como la hermanita. Ay, la hermanita tan linda, ella. Parece que no le pasa nada, ¿verdad? Todo le sale bien. Tú no sabes cuánta fe le mete al asunto. Tú no sabes cuántas veces ha tenido que orar, que ponerse a disposición de Dios, que creerle a Dios, que entregarse a Dios. Y tú la ves ya que pasó al otro lado, como María, que pasaron al otro lado y empieza a cantar y empieza a hacer un cántico, ¿verdad? Ella y Aarón, y empiezan a sonar panderos de alegría y gozo, y a lo mejor es lo que tú y yo vemos. A lo mejor es lo que tú y yo vemos. Pero pregúntale, oiga manito, antes de cruzar el mar, ¿cómo se sentía usted? Me llama la atención, me llama la atención que los egipcios intentaron hacer lo mismo.
Pues si ellos pueden, pues nosotros también. Se cerró el mar y se ahogaron. ¿Por qué? Porque no llevaban fe, llevaban mucha valentía, mucho coraje. Tú puedes hacer algo con mucha valentía, con mucha decisión tuya, pero si no tiene fe, no sirve. Tú puedes decidirte mucho, y todas tus células alinearse a la decisión que has tomado, y someter tu cuerpo a la decisión que has tomado, porque la vida que quieres vivir está atrás del esfuerzo que no quieres hacer, y todo tu ser se pudo ver alineado a eso. Pero no sirve de nada si no tiene fe. Si no tiene fe. Sí. Intentaron hacer lo mismo y fueron ahogados. Versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearnos 7 días. ¿Sabes? Josué les había dicho, vamos a hacerlo durante 7 días. Al 7º día yo les digo cuando griten. Y dieron de vueltas, y dieron de vueltas, y dieron de vueltas. Se necesita paciencia. Se necesita paciencia. No me responda, pero alguien ha recibido una promesa personal de parte de Dios en su vida. Una promesa personal, así que Dios te haya dicho, esto va a pasar contigo. No sé, tus hijos, tu familia, tu ministerio. Yo creo que esa palabra se va a cumplir, pero se requiere paciencia. ¿Cuándo? Dios determina el día. Imagínate el día 1, el día 2, el día 6, el día 6. ¿Con qué ánimo está recorriendo el día 6? Es más, el mismo día 7. Josué les dijo, yo les voy a indicar cuándo ustedes van a gritar. ¿Sí? Qué hermoso es cuando Dios te ha dicho algo con respecto al futuro y tienes que estar esperando que ese día llegue. Tienes que mantenerte animado, no en tus fuerzas, en la palabra de Dios, en su promesa. ¿Cuántos esperan el regreso del Señor? Yo espero el regreso del Señor así como tú. Yo sé que va a regresar. Yo sé que va a regresar. Vamos a lo mejor en la vuelta número 5, en la vuelta número 6, no sé, pero tenemos certeza de que Él va a regresar cuando se complete. 7 es un ciclo de tiempo completo, perfecto. Cuando se complete el tiempo perfecto que Dios está esperando, el Señor va a venir y vamos a gritar. Se requiere paciencia, pero Dios nos dijo algo y vamos en la vuelta número 3 y ya nos dimos por vencidos, ¿verdad? ¿Cuántos han iniciado un trabajo, un negocio o una decisión en su vida creyéndole a Dios, pero van por la vuelta número 3 y dicen, no creo que me equivoqué, y renuncian a esa paciencia, ¿sí?, que solo se puede manifestar a través de la fe? Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearnos 7 días. ¿Tú crees que Dios no podía hacerlo en el primer día? Claro que Dios está haciendo un trato con ellos, está tratando su paciencia. ¿Sabes por qué creo yo que está tratando su paciencia? En el libro de Números, si no mal recuerdo, mandan a unos espías. Y vienen los 2 espías y vienen diciendo, así como el Chavo del 8. ¿Has visto gente? Yo he visto cristianos así, que hacen como el Chavo del 8, ¿verdad? No es cierto, puro cuento. Que hacen una especie como de berrinche, pero de protesta. Entonces esos vinieron, ¿verdad? Y empezaron a hablar y contaminaron a los demás. Y la orden de Josué, ustedes cállense. Cuando yo les diga que griten, van a gritar. Mientras, calladitos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque era muy probable que a la vuelta número 2 o 3 hubiera 3 o 4 por ahí que dijeron, híjole, vamos en la vuelta número 3 y no veo claro, como que los muros como que se mueven. Es más, se ponen más duros, lo siento más duros que ayer. Por eso la orden fue cállense. Cállense. Porque Josué sabía que era muy fácil que alguien empezara por ahí. No, pues vamos en la vuelta número 5. ¿Cuándo va a pasar esto? Y contaminar a los demás. Por eso les digo que se callaran. Hasta la vuelta número 7 Él les iba a indicar en qué momento iban a gritar.
Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Sabes? Rahab conocía del Señor, había escuchado de Dios. Todos en Jericó habían escuchado de quién era Dios. Dice la palabra que cuando se dieron cuenta que venían los ejércitos, todos se refugiaron en la ciudad porque tenían miedo. Tenían miedo, pero hubo una mujer ahí que sabía que Dios era poderoso y tuvo la fe, el atrevimiento y la osadía de acercarse a Dios. De acercarse a Dios por medio de este acto que ella hizo de recibir a los espías. Ella vio la oportunidad. Oye, si es un Dios que destruye, si es un Dios que conquista, si es un Dios que avasalla todo lo que, por lo que está a su paso, pues me conviene alinearme a Él, me conviene hacerme su amigo de Él. ¿Me explico? Y eso fue lo que Rahab percibió y entendió. Eso fue lo que ella entendió. Bueno, si este Dios viene destruyendo todo, viene conquistando todo y recibe a dos de sus espías, ella dice, me conviene estar con Él, me conviene pasarme de su lado. Y eso es fe. La palabra de Dios dice, acerquémonos pues confiadamente, acerquémonos a Dios a través de actos de fe, amado hermano. Actos de fe. Es más, se requiere fe para acercarse a Dios. ¿Sí? Se requiere fe para acercarse a Dios. Y lo que esta mujer hizo fue eso, amado hermano. Acercarse a Dios y decir, yo me voy a alinear con este Dios. Y fue de bendición, porque esa mujer, ¿verdad?, está en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Después de ser una prostituta, después de ser una... vivía en los muros. Se calcula que los muros tenían 12 metros, o sea que sí cabía una casa ahí. Yo vivo en un pedazo de 4 por 11, y esos muros tenían 12 metros, y ahí vivía toda su familia, y rescató a toda su familia. ¿Sabes por qué? Porque toda su familia dependía de ese oficio que ella tenía. Y su testimonio sirvió para rescatarnos a todos. Y ya no tenían una provisión ni una cobertura por el pecado de ella. Ahora su posición había cambiado. Por la fe de una mujer, el destino de esa familia cambió. Y su nombre está en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Una persona que decide, ya no voy a ser igual. Una persona que decide, no voy a ser igual. Y cambia el rumbo, cambia el destino. Si tú y yo no decidimos cambiar, tenemos que esperar que nuestros hijos crezcan para que ellos decidan cambiar. Y si ellos no deciden cambiar, tendremos que esperar a que nuestros nietos crezcan para ver si ellos deciden cambiar. Así es que si tú no quieres cambiar tu vida hoy, no hay ningún problema, puedes seguir viviendo igual, pero estás haciendo que tus hijos, ¿sí?, vivan de la misma manera que tú. ¿Cómo es que tus hijos van a vivir diferentes cuando tú decidas cambiar? Cuando tú decidas darle la vuelta al barco y virar, tus hijos van a vivir distinto. ¿Sí? Mucha gente dice, yo lo daría todo por mis hijos. Haz eso. Haz eso. Cambia el rumbo, cambia el destino de tu descendencia. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Y ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. Fíjese, eso le pasaba al autor de Hebreos, que no nos va a pasar a nosotros. ¿Sí? ¿Y qué más digo? Dice. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas. Sí. Faltaría tiempo para hablar de ellos, ¿verdad? Gedeón fue un hombre valiente que destruyó ídolos. Barak dirigió al pueblo de Israel a una dramática victoria sobre los cananeos. Sansón fue utilizado poderosamente por el Señor para derrotar a los filisteos. Jefte fue utilizado por Dios para derrotar a los amonitas. David fue un increíble hombre
hombre de fe, también conquistó, también destruyó. Ahora, ¿estos hombres fallaron? Claro que fallaron. ¿Eran perfectos? No eran perfectos, pero tenían fe. ¿Sí? Algunos, dice el versículo 33, ¿sí?, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. ¿Quién ha hecho eso aquí? Sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Sí? Algunos de los que conquistaron reinos, David, Josué, el rey Asa, Josafat, el rey Ezequías, el rey Josías. Algunos que hicieron justicia, Elías, Eliseo y los profetas, también el rey Josías. Algunos que alcanzaron promesas, Caleb, Gedeón, Barak. Algunos que taparon boca de leones, Daniel, David y Benaía. ¿Sí? Algunos de los que apagaron fuegos impetuosos, Sadrach, Mesach y Abed-nego. ¿Quiénes eran ellos? Ahí se me... Algunos de los que evitaron filo de espada. David escapó tanto de la espada de Goliat como de la espada de Saúl. Moisés escapó de la espada de Faraón. Elías escapó de la espada de Jezabel. ¿Sí? Algunos de los que sacaron fuerzas de debilidad, Sara, Gedeón, Abraham, Esther, el rey Ezequías. Algunos que hicieron fuertes batallas, David, el rey Asa, Josafat. Algunas mujeres que recibieron a sus muertos mediante resurrección, la viuda de Serepta, la Sunamita. Sí. Unos recibieron vituperios y azotes. Isaac soportó crueles burlas de Ismael. Josué mismo fue vituperado. Presiones y cárceles. Josué, el rey maligno Acab, encarceló al profeta Miqueas. Algunos fueron apedreados. Zacarías fue apedreado y muerto entre el altar y el templo, amado hermano. Nabot fue apedreado por los tacaños de Jezabel. Aserrados, según la tradición, Isaías fue aserrado, fue partido en dos. Fueron tentados, ¿sí?, muertos a filo de espada, como los 85 sacerdotes asesinados por Doeg, o los profetas asesinados en el tiempo de Elías. ¿Se acuerda de esto? Que mataron a los profetas, ¿sí? Y solo dice: me he apartado un remanente nada más por ahí. Anduvieron de acá para allá, de un lado a otro. La misma anduvo a salto de mata, de un lado a otro. Mismo Elías salía huyendo. Anduvieron de un lado a otro. Versículo 38, fíjate cómo dice: de los cuales el mundo no era digno. De los cuales el mundo no era digno. ¿Sabes? El mundo es poco amigable con nosotros. El mundo es poco amigable con nosotros, con los creyentes. Pero yo te pregunto, ¿el mundo es digno de ti? El mundo es poco amigable con los creyentes. Pero ahora, la pregunta es: ¿el mundo es digno de ti? ¿O te comportas como el mundo? Porque el mundo no es amigable con los creyentes. El mundo choca con los creyentes. Pero ahora, ¿qué tan digno es el mundo de ti? Yo te hago una pregunta: ¿el mundo era digno de Jesús? ¿La familia de José era digna de José? Porque eso decimos, ¿verdad? No, es que el mundo nos desprecia, el mundo no nos quiere. Eso es una verdad. Pero cuando yo ando en el mundo, ¿qué tanto qué tan digno soy yo del mundo? Ahora, si tú te das cuenta, amado hermano, ¿sí? Dice la palabra: unos anduvieron de un lado a otro, unos los corretearon, a unos los mataron, otros hicieron huir ejércitos, otros alcanzaron victoria, otros apagaron fuegos. O sea que unos vencían y otros no vencían. Pero lo que la Biblia dice, que tanto unos como otros, ¿qué tenían?
Se necesita fe para perder, como se necesita fe para ganar. La fe es indispensable. Así es que si tú perdiste, pero perdiste con fe, no ha pasado nada. Estás siendo capacitado para lo que sigue. Y si ganaste y ganaste con fe, excelente, estás siendo capacitado para lo que sigue. Sin fe es imposible agradar a Dios. Las listas que hay aquí nos habla de unos personajes que pudieron conquistar, que pudieron salir adelante, y nos habla de otros que fueron maltratados, que fueron asesinados, que no tuvieron nada, que murieron esperando la promesa, pero tanto unos como otros. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Unos sí conquistaron, otros no. Unos ganaron y otros perdieron, pero todos tenían fe. Todos tenían fe. ¿Qué tan necesaria es la fe? Es demasiado fundamental. Es demasiado fundamental. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados por parte de nosotros. Dios nos dio una mejor cosa, Dios proveyó algo mejor para ser perfeccionados. Cristo es lo que Dios proveyó. Cristo es por eso dice la palabra, el autor y el consumador de la fe. Es necesaria la fe, amado hermano, para salir adelante, para caminar, para avanzar. Si se da el resultado, qué bueno. Si no se da el resultado, qué bueno, siempre y cuando hayas tenido fe. Sí. Yo no sé qué situación estés pasando donde haya que deliberar una respuesta de parte de Dios. Ponte de pie. Quiero aprovechar este momento. Porque cuando vemos esta lista, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, al profeta Ezequías, que lo mataron a pedradas entre el altar y el templo. ¿Y por qué lo mataron? Por hablar la palabra de Dios. Y vemos a José cuando le creyó la visión que Dios le había dado, que él iba a ser el mayor entre todos sus hermanos, y le costó que lo echaran a un hoyo. Pero tenía fe, porque esa fe lo sostuvo hasta el último día de su vida, porque cuando murió todavía declaró: Dios nos va a visitar, no quiero que mi hueso se quede. Sabes, la fe no es confiar en que Dios te va a responder un sí, no. La fe es confiar en que Dios va a responder lo que Él quiera. Eso es fe. Y Dios puede llevarte a una conquista, como puede no llevarte a ella. Te puede usar como Josafat, como David, o te puede usar como Jeremías, ¿verdad? Metido en un hoyo en medio del patio del rey, clamando a Dios. Pero lo que es necesario es la fe. Yo no sé qué tú estés esperando en este momento. Cierra tus ojos. No sé qué respuesta estés esperando de Dios. No sé qué paso estés esperando de Dios. No sé qué situación estés pasando en la que tengas que deliberar, en la que tengas que pedirle dirección a Dios. Ten fe en que Dios te va a responder lo que Él ha decidido en su perfecta voluntad. Ten fe, ten fe. ¿Qué te va a responder Dios? No sé si te va a responder a favor o en contra. No sé
sé, a lo mejor Dios te responde, ¿sabes qué? Eso que quieres no te lo voy a dar, no te lo voy a conceder, no va a suceder así. Pero tienes que tener fe para estar convencido que la respuesta es la que Dios ha determinado en su perfecta voluntad. A lo mejor Dios te dice que sí. Sí vas a ir, sí vas a conquistar, sí lo vas a obtener, sí se va a dar el resultado que tú quieres. Debes de tener en cuenta, amado hermano, también que fue porque Dios respondió de esa manera, no porque tú hayas sido muy bueno, no porque tú hayas sido muy hábil, fue porque Dios decidió responder de esa manera. A lo mejor te levantas como un gigante en la fe que ha conquistado, o quizás como un gigante en la fe que no se dio el resultado que esperaba. Pero a final de cuentas, un hombre o una mujer de fe, un hombre o una mujer que sabe esperar lo que Dios ha determinado para su vida, ese es un hombre de fe, esa es una mujer de fe. Un hombre de fe no es el hombre que quiere todo para su propio beneficio, que quiere que todo le responda a Dios que sí. Ese no es un hombre de fe. Esa no es una mujer de fe a la que está esperando que Dios le diga que sí a todo lo que le pone delante. Esa tampoco es una mujer de fe. Un hombre y una mujer de fe es el que sabe esperar, si es que tiene que dar 6 vueltas o 7 vueltas, pero sabe esperar en que el tiempo de Dios se va a dar, en que la respuesta de Dios va a venir. Ese es un hombre de fe, esa es una mujer de fe. No se comporte como un egipcio echando mano de su valentía y creyendo que porque otros pasan, usted va a pasar también. No eche mano de la fe, no de su valentía. Confíe en la respuesta de Dios, que es la apropiada. Lo que tú y yo pensamos no es lo apropiado, es lo que Dios ha pensado. Eso es lo correcto. Levante sus manos en oración y dígale: Señor, voy a esperar tu respuesta. Voy a echar mano de la fe. He visto que hubo hombres que conquistaron y otros que no conquistaron. He visto que a hombres les respondes que sí y a otros les respondes que no, Señor. Yo no conozco la respuesta, pero sé que tú ya la tienes allá en tu voluntad. Y que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Y que tú sobreabundas más de lo que yo puedo comprender o entender, Señor. Hoy me quiero alinear, Señor, a tu voluntad. Hoy quiero esperar en la fe tu respuesta. Voy a esperar en la fe tu respuesta, cualquiera que ésta sea, Señor. Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, a poder aceptar la buena voluntad de Dios. En el nombre de Jesús te lo pido. No me quiero resignar una respuesta, no, quiero estar convencido que la respuesta que se me dio es la correcta. Así sea un no o un sí, no es que me resigne, es que creo que es tu buena voluntad manifestándose sobre mi vida, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Es una ofrenda de paz. Vamos a levantar una ofrenda. ¿Me ayudas, Samuel, a levantar la ofrenda, por favor? Échale una leída después a Hebreos capítulo 11. Qué maravilloso, qué maravillosa es la ofrenda. Acuérdense de esas ideas, de esos conceptos que David nos enseña. Sin fe es imposible agradar a Dios. No es que a lo mejor pueda yo, es imposible. ¿Sí? Me comporto, a veces voy a decirlo, porque me comporto como un egipcio. Cuando en mi valentía, ¿verdad?, en lo que mi mente me dicta, quiero cruzar el mar. ¿Sí? Y yo sé que a lo mejor tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa te han preguntado: ¿estás seguro? No, sí. Y te sientes valiente. A mí mi esposita me ha dicho: ¿estás seguro de todo lo que vas a hacer? No, yo sí lo hago. Y de repente digo: no, sí. Digo: espérame, déjame ver. ¿Y qué es lo que hago? Mejor me pongo allá a platicar con papá y dice:
hace o no se hace? Y Dios responde, se hace, sale. O Dios responde, no, no se hace. Pero la palabra creo que nos habla muy continuamente. Cuando le dices a tu hijo, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Y tu hijo, no, sí, yo lo voy a hacer. Encausa el ánimo de tu hijo a la fe. Sí, encáusalo a la fe. Porque por valentía podemos hacer muchas cosas. ¿Qué diría yo por valentía? Por orgullo. Porque los egipcios pudieron verse sentido. ¿Cómo es que esos israelitas, verdad? Pueden, que nosotros no podemos, y en carro y con arma, el orgullo, y los ahogó. Pudo haber sido la valentía, pudo haber sido el orgullo, pudo haber sido cualquier otra cosa menos fe. Pudieron haber llevado de todo menos fe. Sí. No quiero morir ahogado en el intento. Si es necesario esperarme aquí, me espero. Si veo que el mar se abre, voy a echar mano de la fe y lo cruzaré. Pero no lo tenemos que hacer en nuestro orgullo, en nuestra valentía. Ahora sí va a haber con chicharrones. No creo que por ahí. Vamos a levantar una ofrenda, ¿le parece bien? Mientras los hermanos se toman una alabanza. Señor, gracias. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder echar mano de esa fe que has puesto en nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, a corregir el rumbo si es que lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas. Queremos cruzar el mar, Señor. Queremos cruzar el mar. Queremos verte al otro lado del mar. Así como tus discípulos cruzaron el mar en medio de la tormenta, queremos cruzar el mar de esta vida, Señor. Queremos cruzar el mar de este mundo, Señor, para encontrarnos contigo del otro lado. Permite que tengamos la fe necesaria, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, para cruzar en seco, Señor, y no en nuestras propias fuerzas, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias también por esta ofrenda, por permitirnos traer delante de ti una pequeña muestra de lo mucho que bendices nuestras vidas. Gracias por la provisión, por la casa, por el hogar, por ese lugar que nos has dado para descansar, Señor. Gracias. Gracias por el trabajo, por el negocio,
por el oficio, Señor, por la profesión. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Déjenme recordarle que el próximo sábado tenemos una reunión de matrimonios. Una reunión de matrimonios el próximo sábado 6 de la tarde. Hagan lo posible por asistir. Sí, hagan lo posible por asistir, por venir, por estar con nosotros. Nos la vamos a pasar bien, vamos a compartir la palabra y nos vamos a pasar un momento de reflexión. Están todos los matrimonios invitados. Dios les bendiga. Gracias por el ánimo, gracias por